Algunos quizás se preguntan por qué está ahora de rojo el santuario, y también en lugar de las banderas que regularmente están adornando la parte de arriba, hay unas estandartes que están en diferentes idiomas, y el de español está ahí, que dice: ¿cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro propio idioma en que hablamos o en que nacimos? Dice esa palabra. El día de hoy están celebrando en la mayor parte de las iglesias cristianas del mundo el Pentecostés. Y voy a hablar acerca de qué significa esto de Pentecostés. Yo sé que han escuchado posiblemente esa palabra en algunas ocasiones, y hay algunas iglesias que tienen como nombre Pentecostal o Pentecostés, y no necesariamente son los dueños de ese nombre estas personas, aunque tratan de dirigirse a esa idea, pero no hay nadie que sea dueño de Dios. No hay iglesia que pueda decir: nosotros somos mejores que los otros. Si una iglesia empieza a decir esas palabras de nosotros somos mejores que ellos, está entrando dentro de la idea que Satanás tuvo cuando se sintió más grande que todos los demás, incluyendo a la altura de Dios. Entonces es una iglesia que empieza a presumir de que aquí sí se siente, y aquí sí se ve, y aquí sí se oye, y aquí sí se hace. Esa es una iglesia que está yendo en camino equivocado. Aunque voy a dar la idea de qué significa esto del Pentecostés según la Biblia, y como ustedes saben, regularmente pongo a un QR para si alguien quiere tener los slides que voy a pasar el día de hoy, los puede tener en su pantalla de tu teléfono inteligente, y después de eso pues los puede analizar cuando están ya en sus casas. Entonces voy a hablar acerca de este tema, Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Vamos a hacer una oración antes de empezar, para que Dios nos guíe a hacer esto que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, te pido, Padre, para que tú me des palabras y pueda hablar lo que tú querías decir cuando pasó este evento en la historia de la iglesia cristiana. El nacimiento de la iglesia cristiana, literalmente, el día de hoy, Pentecostés, hace casi 2000 años. Queremos, Señor, recordar el día de hoy, y queremos decirte que la misma fe que había en aquellos hermanitos que estaban ahí, 120, queremos que esa misma fe esté en nosotros, y que de la misma forma que descendiste en ese pueblo, te pedimos que desciendas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pentecostés. ¿Qué tiene que ver? Voy a tratar de dividir mi sermón en 3 partes. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Pentecostés para los judíos? Porque esta era una fiesta completamente judía originalmente. En la Biblia se menciona que los judíos tenían que ir 3 veces en el año a adorar a Jerusalén, 3 veces. La primera era la Pascua. La Pascua era cuando comían el cordero pascual, lo mataban, etcétera, etcétera, y ese era el tiempo que murió Jesucristo. Jesús es el cordero pascual, el cordero que quita el pecado del mundo. En lugar del cordero sacrificaron a Cristo, y Cristo cubre nuestros pecados. En ese tiempo la ciudad de Jerusalén se llenaba de personas queriendo obedecer la palabra de Dios. La segunda vez que se juntaban los judíos para adorar en Jerusalén era durante el Pentecostés. Voy a hablar un poquito acerca de ese tema. Y la tercera vez, que no voy a tocar ese tema, es el tabernáculos. Tabernáculos eran las tiendas, eran unas tiendas que los judíos se hacían en sus casas. Ya tenían su casa, ya tenían su terreno, tenían todo hecho ya, todo establecido. Pero en ese día, por una semana, ellos subían al techo de sus casas, o si no, se quedaban en el patio de sus casas. Se construían una enramada literalmente, no con techo sólido, sino con ramas, porque tenían que ver la luna y el sol.
y allí vivían por 7 días. Y se juntaban en Jerusalén para celebrar ese evento. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es la primera parte. La primera parte de lo que voy a hablar entonces es qué celebraban los judíos cuando estaban celebrando que llegaban al templo de Jerusalén. ¿Qué celebraban ellos? La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es Shavuot. Shavuot simplemente significa, es la palabra para semanas, simplemente semanas. No significa otra cosa más que semanas, Shavuot. Entonces si alguien decía Shavuot era una semana, Shavuot era semanas también. ¿Sí? Los judíos tenían la costumbre que de alguna manera Dios se lo reveló, porque no era una costumbre para ellos muy antigua, más allá de su cultura, de su costumbre que tenían. Cuando salieron de Egipto, Dios les da a Moisés esos libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, le da esos libros y Moisés escribe detalladamente cada uno de ellos. Y dentro de esos libros, la ley, se menciona que Dios hizo el mundo en 7 días. No sabían eso posiblemente antes que eso. Y tampoco estaba en la mente de los judíos, porque por 400 años los judíos vivieron en Egipto, eran esclavos en Egipto. Y los egipcios tenían un calendario completamente diferente a lo que los judíos estaban tratando de adquirir. Los judíos tenían semanas hasta de 21 días, 3 semanas completas. O sea que después de 3 semanas se volvía a repetir el mismo periodo y no había descanso. No había descanso, literalmente no había descanso para los esclavos judíos que estaban en Egipto. Cada día tenían que trabajar. No había un día que les dieran off porque era el 7º día, no había nada de eso. Fue algo completamente nuevo que irrumpió en la mente de los judíos cuando recibieron la ley y se dieron cuenta que el mundo se había hecho en 7 días y que Dios puso 6 días para trabajar y 1 día para descansar o para buscar de Dios. Yo no sé si estamos aquí en Estados Unidos en algo parecido a Egipto, porque muchos tienen que trabajar hasta 7 días y no hay descanso para ellos. Yo espero que hasta los pastores pueden hacer eso. Está tan buena la obra, está tan buena la bendición, ¿por qué parar? Y trabajan y trabajan y trabajan y no se dan cuenta que es una necesidad del hombre descansar por lo menos 1 día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo con eso? Que hay que descansar, que hay que tener un poco de paz para disfrutar lo que has ganado. Si no, dices, no, es que yo tengo que trabajar para después tener más cosas. Literalmente la persona se lo termina pagando al doctor, al psicólogo, al psiquiatra o hasta al dentista también a veces, ¿sí? Porque uno no descansa, no deja que el cuerpo se vuelva a tener energía de nuevo. 7 días tenían ellos. Y tenían también 7 semanas. En este caso estamos viendo las 7 semanas después de la Pascua. Semanas, recuerda, la palabra Shavuot significa semanas. Y es que ellos, los judíos, salieron de Egipto en el día 14 de Nisan, en el día cuando se hicieron la Pascua. Salieron de Egipto. El faraón les dijo, ya me cansé de ustedes, ya váyanse. Les regalaron oro, les regalaron comida, les regalaron todo lo que fuera para que se fueran de ahí. Salieron caminando y anduvieron caminando por 7 semanas en el desierto. En el siguiente día de las 7 semanas, Moisés subió al monte, Sinaí se llamaba. Ahí Dios habló con Moisés cara a cara, pero mientras hablaba con él, la montaña se llenó de humo, como una nube que estaba cubriendo toda la montaña. Se escuchaban tronidos y truenos y relámpagos y se escuchaba toda clase de ruido en ese lugar. Los judíos abajo con miedo, todo el pueblo, nada más Moisés arriba en la montaña, recibiendo las tablas. Y eso parece que es un chiste. Moisés técnicamente fue el primero que bajó de la nube, datos de la nube.
en una tableta. Literalmente pasó eso, aunque no fue como nosotros imaginamos. Dios con su propio dedo escribió esos mandamientos y se los dio a Moisés, su tableta. Entonces los judíos estaban celebrando que Dios se había manifestado a ellos, Dios se había manifestado a Moisés, Dios se había manifestado al pueblo de Israel para darles la ley, la famosa ley que nosotros conocemos, los 10 mandamientos, más otros cuantos más, 612 en total me parece que son. Suri, ¿son 612? 612, ya Suri me dijo que sí, entonces sí son cierto. 612 mandamientos. Nosotros nada más medio sabemos 10. Aunque si les hago un examen, si se saben los 10 mandamientos, quizá muchos no lo prueben también, ¿sí? Y si no se lo saben, pues van a practicarlo, entonces mejor no se lo saben, ¿sí? 10 mandamientos. Y los judíos se les metió en el corazón de que esa era una fecha muy importante y la tenían que celebrar cada año. Entonces, cada año utilizaban esa palabra, Shabbat, que significa semanas, para recordar de que Dios había hablado con ellos. Los judíos cuando se reunían entonces, pasajes, pero otra idea del día séptimo es el de reposo en honor del Señor, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades. Éxodo 20:10. Otra palabra que se utiliza para séptimo, sembrarás tu tierra, recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el séptimo año dejarás de sembrar, se dejará sin sembrar para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo y los animales del campo que se coman lo que quede. Otros 7 después, en el año 50 será declarada año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Y el último versículo, celebrarás la fiesta de las semanas, Shabbat, la fiesta de las primicias, del siega de trigo, y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Ese era el año que estaban hablando. Esta misma palabra de esos pasajes, fiesta de las semanas, es la misma que la fiesta de esas primicias, cuando terminaban de cosechar, y la fiesta de terminar la cosecha. Todo eso era lo mismo, era una fiesta solamente, el Shabbat. Entonces era una fecha importante para ellos. Y quiero hablar un poquito más. Había siete fiestas que los judíos celebraban cada año. 7, 7, 7. Fíjate que se repite esa palabra 7, 7, 7. Entonces 7 semanas era el día, después de 7 semanas, el día de Pentecostés. 7 veces 7, 49, 7 veces, sí, 7 años, 49, el año 50 era día de libertad. Jubileo se llama en español. ¿Qué significaba eso? Que si alguien estaba tan pobre que tenía que vender su propiedad, vendía su propiedad, y en el año del jubileo, todas las tierras que habían vendido regresaban a sus dueños originales. Si alguien no podía trabajar porque se había quebrado en el negocio, le había ido muy mal, pero quería seguir comiendo, podía venderse como esclavo. Y como esclavo, el dueño tenía que alimentar a ese esclavo. Lo alimentaba. Pero en el año 50, esa persona era libre. Nunca se celebró esa fiesta, literalmente. No tenemos historia, no tenemos ninguna noción de que se haya celebrado una fiesta de jubileo. Pero había la promesa de que la fiesta de jubileo debía celebrarse y donde todos podían ser libres una vez más. Cualquier persona que debiera algo, ahí se le acababa la deuda. Eran libres. Imagínate qué pasaría en nuestros días si todo lo que debes ya no te preocuparas por ello. La única forma de que pase eso es cuando nos muramos, ¿verdad? Y nos preocupamos de que se nos preocupen los parientes. Pero nosotros ya no nos preocupamos por eso. Pero ellos tenían esa idea dentro de su corazón también, que cuando llegaran ese tiempo no se van a preocupar más por eso. Número 1, entonces, ¿qué se hace en el Shabbat? El Shabbat. ¿Qué se hacía en el Pentecostés? La gente se reunía y leían la ley. Sí, leían la ley.
Y también leían el libro de Ruth, porque el libro de Ruth tiene mucha asociación del tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, cuando iban a entregar su fruto al templo para dar gracias a Dios por las primicias que Dios les había dado, de toda la bendición que habían tenido, pasó esa historia de Ruth, cuando Ruth colecta trigo y su futuro esposo deja caer un poco más para que se alimente bien, y después, cuando es el día de la cosecha, el tiempo de la cosecha, cuando ya están celebrando la cosecha, ella va y se acuesta en los pies del hombre para decirle: tú eres el que me puede redimir a mí, a mi familia, y de esa manera podemos tener una familia juntos, redímeme. Y esa historia tan bonita la leían los judíos, o la leen todavía hasta la fecha. Si vas a una sinagoga, posiblemente te van a leer el libro de Ruth y te van a leer los 10 mandamientos. Se juntaban los judíos para hacer eso. Venían de todas partes del mundo de aquel tiempo conocido para celebrar en Jerusalén que Dios les había provisto y que Dios se había manifestado para hablarles de las bendiciones. Estaba llena de judíos. Ahí entra otra historia dentro de la historia: el Pentecostés, el Shabbat, las semanas, 7 semanas más un día. Pente, la palabra que se utiliza en griego es Pentecostés, que tiene la idea de 5. Penta es 5, ¿sí? Entonces son a 50 días después de la Pascua, 50 días. Y estaba lleno de judíos el templo, los patios, las calles, todo había lleno de judíos. Algunos han experimentado posiblemente situaciones así. En México yo crecí cerca de un lugar muy conocido en todo México, se llama la Basílica de Guadalupe. Y el 12 de diciembre, lleno de gente por todos lados, no se puede ni caminar. Por todos lados venden comida, por todos lados había baños, por todos lados estaban asaltando, por todos lados había todo, ¿sí? Ahí se veía de todo, ¿sí? Por todos lados había médicos ayudando a la gente que venía de rodillas, caminando quién sabe cuánto tiempo. Algunas de esas gentes venían hasta con nopales en frente y atrás, como si fuera un chaleco, de esa manera pagando sus pecados, según en su mente, ¿sí? Se llena de gente, lleno completamente de gente. Yo no sé si tú has estado en un lugar donde se llena de gente. Esos estaban así. Pero ¿por qué estaban? ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Qué pasaba con la gente que estaba en un lugar específico? Voy a regresar un poquito a la historia, nomás unas cuantas semanas. Jesús había resucitado entre los muertos al tercer día. Y había caminado por 40 días con los discípulos, con los apóstoles. A 500 personas, dice el apóstol Pablo, se apareció a ellos y les habló de lo que iba a suceder. Los apóstoles tenían en su mente todavía algo que todavía no comprendían: cómo era posible de que el Hijo de Dios, Jesucristo, hubiera sido muerto en la cruz. No lo podían entender. Pero también estaba su corazón en otra preocupación diferente. Bueno, Jesús, ya que ahora resucitaste, vas a restablecer el reino de Israel, porque ya tienes poder, ¿verdad? Entre los muertos te levantaste, tú solo, ¿sí? Vas a levantar otra vez el reino de Israel. Y Jesús les dice: no va por ahí. No es de ustedes el saber eso. Ustedes ahora quiero que estén en Jerusalén hasta que yo venga y reciban el poder del Altísimo, reciban el poder de Dios. Y van a hacerme testigos en Jerusalén, aquí mismo, en Judea, la región donde vivían, en Samaria, los vecinos, y hasta lo último de la tierra van a predicar la palabra que yo les he enseñado. Hasta lo último de la tierra. Pero tienen que esperar aquí hasta que yo les diga. 40 días habían pasado. Entonces se encerraron en un lugar llamado el aposento alto. El aposento alto simplemente era el segundo piso de alguna casa. Ahí había un cuartito largo posiblemente, porque eran 120 personas.
que dijeron, vamos a esperar a Jesús, a ver qué es lo que nos va a matar. 120 personas solamente. Había él sanado multitudes. Muchos habían dicho, yo lo voy a seguir, yo voy a estar contigo hasta la muerte, yo voy a estar, pero nada más había 120. Un grupito a lo mejor como este con todos los niños que había hace rato, hace un momento atrás. 10 días estuvieron esperando que pasara algo. No sabían qué iba a pasar. No pidieron que pasara lo que sucedió después. Simplemente estaban esperando que pasara algo. 10 días. Hace un tiempo, prediqué de que, pedí a la congregación en la Pascua que si alguien podía ayunar, lo hiciera. Y yo dije, yo voy a ayunar y nada más quité el desayuno. Fue fácil. Un día sin desayuno no es la gran cosa. Pero uno de los hermanos de aquí de la iglesia que está ahorita presente me dijo, pastor, yo ayuné 3 días y 3 noches. Y primero había decidido no tomar agua, pero ya me dio sed y discúlpeme pastor, pero tuve que tomar agua. Y dije, caramba, este hermano sí se adentró a buscar de Dios. Y hasta la fecha está aquí porque se metió a buscar de Dios. Cuando buscamos de Dios, ¿cuánto le dedicamos a buscar de Dios? ¿Nos cansamos por 10 minutos? Algunos lo ha hecho 10 horas. Algunos lo ha hecho 10 días. 10 días buscando de Dios. Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Estamos solos, ya te fuiste. Nos dejaste, te vimos cuando ibas ascendiendo al cielo. Y un par de hombres vestidos de blanco nos dijeron, ¿qué hacen viendo al Señor que está subiendo al cielo? Porque así como está subiendo, así va a descender otra vez. ¿Y cuándo va a ser eso, Señor? Y pasó lo que tenía que pasar. 50 días después de la Pascua, el día del Pentecostés, el día del Shabbat para los judíos que llegaron en cantidades increíbles a la ciudad, de repente se oye un viento recio, empieza a haber como un tornado ahí alrededor. Algunos piensan que es un viento recio, es como un sonido muy fuerte de ese, pero no. Te voy a decir que también yo he pasado un tornado. Yo he vivido un tornado. Pasó por esta iglesia, esta misma iglesia que está aquí, pasó encima de esta iglesia. Los pegó de frente y pasó y no hizo nada en esta iglesia. Yo tenía curiosidad, soy mexicano, que cómo se ve un tornado. Entonces traté de abrir la puertita esta que está para las ventanas, que tiene las ventanas, y literalmente el viento no me dejó abrir la puerta. Y dije, mejor no lo intento porque me lleva con todo y todo. ¿Sí? Me quedé dentro. ¿Sí? Y no era nada más. Se escuchaba como un tren que iba pasando. Y así se escuchaba literalmente. Yo me asusté. Dije, esto parece un tren que está pasando, nos va a destruir. No pasó absolutamente nada. Un día les voy a contar otra historia de otra iglesia que sí le pasó. Cerquita de aquí. Sí. Lo único que le pasó a esa iglesia es que se le cayó la cruz. Literalmente se le cayó la cruz. La que ponen arriba de las iglesias, la bonita que está ahí arriba, se cayó esa cruz. Exactamente el día que esa iglesia estaba teniendo una reunión con todos sus diferentes ministros de diferentes iglesias que estaban ahí, aprobando de que un hombre se puede casar con otro hombre y una mujer se puede casar con otra mujer. Exactamente ese día. Pasó por aquí ese tornado, fue a esa otra iglesia que está muy cerca de aquí, Central Lutheran Church, y a ese le tiró la iglesia, le tiró la cruz nada más. Para mí fue una señal. Y para ellos debería haber sido una señal, pero dijeron que solamente fue la casualidad de la naturaleza. ¿Qué pasó entonces más? Un hombre se menciona ahí, en el día de Pentecostés, dice en la Biblia que se repartieron llamas como de fuego. ¿Cómo de fuego? No de fuego. No era fuego. ¿Cómo de fuego? Y es que el fuego es ciertamente relacionado con la historia de cómo Dios se manifiesta al hombre, porque Dios es fuego consumidor. Una ocasión este hombre llamado Moisés, el que recibió las tablas de la ley,
subió antes de que recibiera los mandamientos, cuando todavía era un pastorcito, subió a la montaña y vio una zarza, un arbusto, quemándose como con fuego, pero no se quemaba, no se consumía, ardiendo así increíblemente, pero no se consumía. Y de allí escucha una voz que le dice: quita tus sandalias, quita tus zapatos, quita tus guaraches, o como le llamen ustedes, porque el lugar que pisas es santo. Y hasta me da la tentación a veces de un día decir: aquí todos entramos sin zapatos, porque este lugar también es santo. No lo he hecho todavía porque Dios me ha dicho que lo haga, ¿sí? Pero si un día me dice, les voy a decir que dejen los zapatos afuera, porque he ido a iglesias donde antes de entrar tienes que quitarte los zapatos. Es más, estuve ahí en Estambul y todas esas partes de Turquía. La gente, antes de entrar a la mezquita para orar, se lavan los pies. Afuera de la mezquita hay como un kiosco pequeñito que tiene varias llaves de agua, y la gente va, se sienta ahí, se quita los zapatos, se lava los pies y ya después va a orar. ¿Qué tanto respeto tienen esta gente para el lugar donde adoran a Dios? ¿Y qué tanto respeto tenemos nosotros para el lugar donde adoramos a Dios también? Si alguien un día entra aquí en la iglesia sin zapatos, no le voy a preguntar por qué. Voy a decir: tengo respeto, pastor. Este es un lugar bendecido por Dios. Pero este hombre, Pedro es el que se levanta entre todos los demás para explicar qué estaba pasando. Salen los hermanos así con ese fuego que tenían en su corazón a hablar de las maravillas de Dios, simplemente las maravillas de Dios. No predicaban de Cristo, no predicaban de las señales, predicaban de las maravillas de Dios. Es la palabra que utiliza el libro de los Hechos. Hablaban de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. En diferentes idiomas, diferentes lenguas. Y había gente de todo el mundo ahí. Y se sorprendieron grandemente. Esto de las llamas del fuego lo quiero asimilar un poco a Moisés. Moisés, cuando baja del monte, su rostro brillaba con una luz que la misma gente le decía: por favor, ponte un velo o algo porque no queremos ver tu rostro. Brillaba tanto el rostro de Moisés por estar ante la presencia de Dios, que su rostro brillaba. Y yo creo que cuando alguien está delante de la presencia de Dios, su rostro cambia, su rostro se limpia, su rostro se purifica, su rostro es diferente. Su rostro tiene algo que puede decir a las demás que hay esperanza para el mundo. Y no nada más eso, digo que estaban hablando en otras lenguas, según el Espíritu les decía que hablaran. Y este hombre se levanta, Pedro. Pero ¿quién era Pedro? Un hombre común y corriente, un hombre normal como cualquiera de nosotros, un hombre que se asustaba, que en un determinado momento podía decir una gran declaración: tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al siguiente momento, 5 minutos después: oye, Jesús, ven para acá, no vayas a Jerusalén. Mira, yo conozco mucho, si vas a Jerusalén te van a matar, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le tiene que decir: aléjate de mí, Satanás. ¿Cuántos de nosotros parecemos a Pedro? Queremos hacer tantas cosas. Cuando escuchamos un buen mensaje: yo voy a cambiar, yo voy a predicar, yo voy a dar mis ofrendas, yo voy a dar mis diezmos, yo voy a hablarle a mis parientes. Y después, 5 minutos después, bueno, cuando termine el partido de fútbol, porque estamos jugando el partido, y nos quedamos atorados. Pedro, el que quería probar la fe y decía: si eres tú, Cristo Jesús, cuando estás caminando sobre las aguas, manda que yo también vaya a caminar sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, y cuando se da cuenta que está caminando por las aguas, se hunde. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando, ¿por qué dudaste? Ya estabas en el camino de Dios, ¿por qué te volviste para atrás? Ya estabas con el deseo de tu corazón de servir a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y lo cambiaste por cualquier cosa que se te apareció en el camino. El hombre que también le digo: aunque todos te negaren, yo voy a estar contigo, Jesús. Los demás te pueden negar, pero yo voy contigo hasta la misma muerte.
Y Jesús le dice, el enemigo me ha pedido tu alma, pero yo he rogado para que después de que hayas caído te levantes y restaures a los demás. El Señor puede estar pendiente. Y dijo Pedro, no, yo no te voy a negar. Y resulta que después de que Jesucristo está siendo azotado, llegan 3 personas. Tú eres de ellos, ¿verdad? No, yo no soy de ellos. Sí, tú eres de ellos, porque mira, hasta tu forma de vestirte, tu forma de hablar, todo hace ver que tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Y una niña jovencita, no, sí, yo te he visto con ellos, eres de ellos. Y Pedro se pone a maldecir. Si alguno se sabe alguna grosería, esa fue la que dijo. Si uno sabe la peor grosería que te puedas pensar, esa la dijo Pedro, para que se dieran cuenta que él no era de esos, negando a Jesús. Y Pedro fue ese mismo Pedro que se levanta ante una gran multitud de personas, todos preguntando qué está pasando, por qué están hablando en lenguas en las que nosotros nacimos, y ellos están hablando perfectamente, les entiendo perfectamente. Ellos nada más son galileos, así como un término déspota, decir galileos. Los galileos, miren, ¿qué clase de hombres son los galileos? Pensé en qué palabra utilizar para referirme a los galileos. Y lo que más se me acerca en la mente de la palabra que utilizamos los hispanos en ellos son galileos, es la palabra para decir ellos son indios. Y no lo digo en un mal sentido porque yo soy indio también. ¿Sí? 84% de mi sangre es 100%, 84% mínimo azteca de los mexicanos que llegaron cuando estaban los españoles ahí. ¿Sí? Soy indio también. Y también sufrí el que me dijeran indio en la escuela, más morenito que los demás. Yo soy más morenito que los demás. Y menospreciarlos. Los indios no tienen educación. ¿Cómo está Pedro hablando a la multitud si solamente es un indio? Solamente es un galileo. Mira cómo hablan los indios, ni tan siquiera saben hablar bien el español. Mira cómo hablan esos indios. Pero Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haber rechazado de que él era Cristo, después de haber tratado de convencerlo para que no fuera a la cruz, ahora está parándose delante de 5,000 personas, de muchas personas, no 5,000, muchas personas, diciéndoles que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y toda la gente escuchó, porque estaban viendo las señales de lo que Dios había hecho. Pedro dice, porque la gente empieza a murmurar, a burlarse de ellos, están borrachos, de seguro están borrachos, se la pusieron bien buena ayer y están bien borrachos. Y Pedro se levanta y dice, esto que está pasando no es porque estamos borrachos, son las 9 de la mañana, son las 3:00 hora, dice, ¿cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? ¿Quién está borracho a las 9 de la mañana? Esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel, y mi nombre se menciona por todos lados este día, ¿sí? El profeta Joel que dijo, en los últimos días vuestros hijos soñarán sueños, vuestros hijos verán visiones, y el sol y la luna y las estrellas, y empieza a hablar de la profecía que había dicho el profeta Joel, de que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. El Espíritu. Y esto es lo que se está cumpliendo delante de ustedes el día de hoy. Y todos se quedan impresionados por lo que están escuchando. Ese día, 3,000 personas dijeron, yo quiero seguir a Cristo, dinos qué tenemos que hacer ahora. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y 3,000 personas dijeron, sí, yo me bautizo en el nombre de Jesús. Y 3,000 personas se bautizaron, y 3,000 personas se arrepintieron, y 3,000 personas pasaron a ser parte de la iglesia cristiana. Ese es el inicio de la iglesia cristiana. Empezó con 120, pero en el primer día ya tenían 3,120. ¿Y por qué les pedí que se vistieran de blanco el día de hoy? Porque 3,000 personas se bautizaron. Y el blanco es una señal de bautismo.
Y el rojo es una señal de Dios, la presencia de Dios. Y ya sea blanco, rojo, el color que haya escogido, eso tiene un simbolismo también el día de hoy. Estamos delante de la presencia de Dios y Dios llega a lo que se había profetizado también en los Antiguos Testamentos, de que el corazón de piedra que los hombres tenían se iba a volver un corazón de sangre, un corazón que latiera, un corazón que sintiera la presencia de Dios y que no nada más la tuviera en la mente, sino también la tuviera en el corazón. Una persona que solamente se basa sus conocimientos en lo que dice la palabra, se va a secar muy pronto, porque la palabra sin espíritu es para secarse. Yo quiero cumplir, yo voy a hacer, yo voy a tener y yo voy a aprender y yo voy a hacerlo solo. Pero por otro lado, cuando tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te motiva a leer la palabra y la puedes entender porque te puedes sumergir en la presencia de Dios. Y sumergirse solo en la palabra, pero solamente en el Espíritu, y ser solamente el espiritual y decir, yo no necesito la palabra porque tengo el Espíritu, es una persona que se va a ahogar y también se va a morir ahogado. Porque una y la otra se complementan. Lo que pasó con Moisés, 10 mandamientos, ahora está pasando con Pentecostés, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia debe de proclamar, que la palabra de Dios sigue vigente, pero que es también una relación espiritual con Dios. No solamente la palabra, también el Espíritu que está en la iglesia de Dios. Hay otro punto que también quiero recordarles. En Babel, los hombres trataron de hacerse igual a Dios, construyeron una increíble torre, bastante grande, bien alta, ¿sí? Y la seguían construyendo. Y querían llegar hasta las estrellas, según ellos. No se hicieron culto a las estrellas, porque ¿quién puede llegar a las estrellas construyendo una torre? ¿Sí? Ni con una escalera muy grande puede llegar uno. ¿Sí? Ese día Dios decidió, voy a confundirlos. Y les hizo hablar en diferentes idiomas. Y cada uno se juntó con la gente que entendía y se fueron cada uno a diferentes lugares. Y según la Biblia se empezaron las naciones. Y el hombre ha tratado de juntar a los hombres, ha tratado de unirlos, ha tratado de hacerlos que ellos sean un solo grupo, pero no lo han podido hacer, ni hasta la fecha lo pueden hacer, con todo y que hay unas Naciones Unidas, una organización de las Naciones Unidas, no se ha podido poner de acuerdo a los hombres. Pero Dios lo hizo. Dios sí lo hizo. Dios mandó su Espíritu Santo y en Pentecostés las mismas lenguas que todos hablaban ahí fueron interpretadas y leídas, y sabiendo que Dios hablaba de las maravillas que Él había hecho en el tiempo que Él había vivido, ¿sí? En el tiempo que ellos habían. Entonces, una persona que ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo puedes darte cuenta quién tiene el Espíritu Santo? En mi opinión, es mi opinión solamente, ¿sí? Te puedes dar cuenta porque la persona habla continuamente de las maravillas que Dios ha hecho en él o en ella. Si una persona no dice nada de eso, de que se ha hecho en ella, dudo de que el Espíritu Santo esté en él. Porque lo que hace el Espíritu Santo es levantar a los pobres como Pedro para predicar a las multitudes. Convencido de que Dios existe, de que Dios es real, convencido de que tiene un plan para nosotros, convencido de que hay un cambio que se puede realizar cuando uno está en la presencia de Dios. Y quiero ir al número 3. En el número 3 voy a reducirlo a ¿qué hay de nosotros ahora? Ya hablé de los judíos, ya hablé de la iglesia cristiana. ¿Qué de nosotros ahora? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, quiero resumirlo de alguna manera, ¿sí? El cristianismo ha evolucionado. El libro de los Hechos, por ejemplo, termina como si dijera, continuará la próxima semana. ¿Han visto un programa que diga continuará la próxima semana? O en unos meses Netflix va a poner la Season 2, la Season 2, la temporada 2.
por la temporada 3. Y uno dice, porque me quedé todo picado. ¿Qué pasó? Sí. Eso es lo que está pasando con el Espíritu Santo en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que no es de los apóstoles necesariamente, porque también había un par de diáconos ahí, Esteban haciendo milagros, hablando con poder y con fe. Felipe, un evangelista que predicaba a Samaria y a los egipcios, y a negrito, ¿cómo se llama? De Etiopía, uno de Etiopía, y que se fue a predicar también a su propio país. Y había toda clase de cosas que el Espíritu Santo hablaba, que el Espíritu Santo hacía. No era solamente una doctrina de hombres ni de apóstoles. Los apóstoles son los únicos que pueden hablar, los apóstoles son los únicos que pueden predicar. No había tal. Era según el Espíritu, bajaba y descendía y usaba a un hombre o a una mujer, podía ir a otro lugar y predicar la palabra. ¿Quién puede predicar la palabra al mundo? Los pastores solamente, porque ellos se prepararon. No solamente los pastores, todos estamos llamados a predicar la palabra. Todos están llamados, tú estás llamado, hermano. Pero es que yo no soy como Pedro. ¿Pedro cuándo? ¿Antes o después? A lo mejor como antes, todos somos como Pedro antes. Pero ¿qué tal después? Podemos ser como Pedro después de que recibió el Espíritu Santo y decir, sí puedo cambiar mi vida, sí puedo, con la ayuda de Dios, puedo dejar el vicio ese que me está destruyendo mi corazón y mi futuro. Puedo empezar y decir, el Señor va a controlar mi boca. Pedro era bueno hablando maldiciones. Puedo empezar a controlar mi boca por el Espíritu Santo que puede ayudarme a ser una persona diferente. Claro que se puede hacer. El cristianismo ha continuado, ha habido varias cosas. En siglos más cercanos, en 1517, Lutero se levanta en una universidad llamada Wittenberg, en Alemania, y ahí él pega 95 tesis. Y las 95 tesis es para protestar todo lo que la Iglesia Católica en ese tiempo estaba haciendo para detener a la gente de escuchar el Evangelio. No se predicaba, literalmente no se predicaba. ¿Cuántas Biblias hay aquí ahorita? Posiblemente si no tienes tu propia Biblia, tengas tu teléfono que tiene Biblias y la puedes leer sin problema. En aquel tiempo no había tal. La iglesia le había prohibido. ¿Cómo se salvaba la gente entonces? Bueno, la Iglesia Católica había dicho, si quieres salvarte, tienes que echar unas moneditas en esos cofres que tenemos aquí. Y cuando suenen las moneditas, ahí se te perdonan tus pecados y las almas de tus parientes también pueden irse del purgatorio al cielo. Entonces, échale más monedas. Mientras más monedas, más seguro. ¿Sí? Y la gente creía que la salvación era comprándola. Pagaba su dinero y decía, con esto ya. Es más, el hombre que te la vendía, esas moneditas, ¿sí? Te daba una carta firmada por el Papa en persona, diciendo que todos tus pecados eran perdonados, los presentes y también los futuros. Tenías libertad para pecar en lo que quisieras, porque ya tus pecados iban a ser perdonados. Ahí puedes hacer lo que quieras. Vete a pecar libremente, porque ya tus pecados son perdonados. Y la gente creía eso. Y Lutero se levanta y dice, si es que realmente el Papa tiene autoridad para perdonar pecados, ¿por qué no lo hace gratis? ¿Por qué no simplemente dice, son libres de pecado y no tienen que estar cobrando para hacerlo? Y 95 puntos como ese. Después se levantó otro grupo llamado los puritanos, que se dieron cuenta que no nada más era la ley, sino que también tenían que buscar la manera de su alma tener paz en su corazón, y muchos de ellos eran pacifistas. Otro movimiento se levantó en 1700 llamado los wesleyanos o los metodistas. Los metodistas trataron de que la santidad regresara a la iglesia, diciendo, ok, somos cristianos, pero ¿por qué no la santidad tiene que empezar a actuar en nosotros? Y en el siglo XVII y siglo XVIII, las misiones, empezaron a surgir las misiones. Un hombre trató de ir primero a las misiones, William Carey se llamaba en Inglaterra, zapatero, la iglesia bautista. Se levantó y preguntó, ¿por qué no podemos mandar misioneros a otras partes del mundo que Inglaterra está conquistando, como la India? Y la gente, los pastores de ahí le dijeron, siéntese joven, cuando Dios quiera levantar y predicar a una nación, no va a usar hombres como usted.
pero él no recibió lo que los pastores dijeron, pudo ir a la India y miles se convirtieron a Jesucristo por causa de las palabras de este hombre. Y detrás de William Carey fueron un montón de otros, fueron a la China, otros fueron a Indonesia, otros fueron a África, Livingstone fue a África y se predicó el Evangelio para todos lados. En 1900 hubo un grupo también que se llamaban los pentecostales en ese tiempo, carismáticos creo yo, porque enfatizaban los carismas del Espíritu, los dones que el Espíritu tiene para su iglesia, enfatizaban eso. La iglesia se reformó de alguna manera y el Evangelio empezó a continuar expandiéndose. En este siglo, creo yo que es una cosa importante hablar del evangelismo. Y varias iglesias se están juntando y uniendo para que el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra, porque eso será una señal de que ya viene el fin. Pero la última cosa con la que quiero terminar este servicio, quiero terminar mi sermón, es ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? ¿Qué es lo próximo para la iglesia? Recuerda, la palabra manifestación es muy importante para mí. La palabra manifestación, cuando Dios se manifestó al pueblo judío y le dio los 10 mandamientos, le dio la ley. Dios se manifestó en la iglesia cristiana, en el Pentecostés, y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pudiera ser accesible para todos los hombres. Se va a volver a manifestar otra vez. Y eso es lo que esperamos nosotros. Pero para Usia es la palabra que se utiliza. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Y se va a volver a manifestar como se manifestó con los judíos. Y se va a volver a manifestar como se manifestó en el nacimiento de la iglesia. En unos, me parece que son algo así como 6 años. En los próximos 6 años, la iglesia cristiana va a cumplir 2000 años de estar viva. Que fue en el año 30 aproximadamente, 33 algunos pueden decir, 30 yo le calculo, cuando la iglesia empezó a funcionar. Va a terminar otro milenio en la iglesia, 2000 años. Yo no sé si Dios quiera decidir, hasta aquí llegó la raza humana, voy a intervenir otra vez. Y viene por un pueblo que escucha sus palabras. Y viene por un pueblo que busca su rostro. Y viene por un pueblo que transmite a otros lo que está aprendiendo, que no se queda con ellos. Y viene por un pueblo que no está en su mente solamente en lo que puede adquirir, sino en cómo puede glorificar a Dios. Y viene por un pueblo listo, un pueblo que está lleno de su palabra, de su corazón, de su espíritu, lleno de su presencia, y que está esperándole. Y un día se va a levantar, así como los espíritus vinieron de blanco, nos va a cambiar de ropa y nos va a poner a todos de blanco, diciendo de esa manera terrible: viene por un pueblo, y yo espero que tú también seas parte de ese pueblo. Vamos a orar. En nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, tú vienes por tu pueblo, te vas a manifestar otra vez. Señor, permítenos, Señor, estar limpios delante de ti. Permítenos también atraer a otros al camino tuyo. No es, Señor, por las obras que hagamos, es por el sacrificio que tuviste en la cruz para limpiar nuestros pecados. Pero permítanos vivir una vida agradable ante tus ojos. Y llena a tu pueblo con tu espíritu. Y llena a tu pueblo con tu palabra. Y llena a tu pueblo. Lléname a mí, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú vienes por tu pueblo, Señor.
Lo declaramos a ti, Señor. El mercado